Mi nombre es Demóstenes Quijada. Fui director de planificación del despacho de la presidencia encargada de Venezuela desde enero del año 2019 hasta enero del año 2023. Pero hoy estoy aquí como sobreviviente de las atrocidades que el autoritarismo ha cometido, sobre todos los venezolanos que hemos sido víctimas de persecución, detención arbitraria y tortura por parte de una dictadura responsable de una de las más duras crisis humanitarias que el continente ha experimentado en décadas. El día 1 de abril, en un acostumbrado espacio televisivo emitido a través de la televisora pública secuestrada por la dictadura en Venezuela, utilizada para propaganda, Diosdado Cabello hizo una serie de amenazas generales haciendo referencia a potencial persecución y secuestro sobre los factores de oposición, que cerró con una cita que me permito hacer. Finalmente, después de proferir las amenazas, dijo: "Furia bolivariana en alerta. El que entendió, entendió. No se hable más del tema. Que pasen buenas noches y descansen. No vayan a trasnocharse, por favor". Eso ocurrió el miércoles 1 de abril, en horas de la noche. Pocas horas después, el jueves 2 de abril, alrededor de las 4 de la mañana, ya iniciados los primeros efectos de la pandemia sobre Venezuela, mientras dormía junto a mi familia en mi residencia en Caracas, un contingente de más de 20 efectivos de la Dirección de Contrainteligencia Militar al servicio de la dictadura en Venezuela, conocida por sus siglas como DGCIM, después de tomar por completo el edificio en el cual se encontraba mi residencia, ingresaron a mi hogar sin orden alguna, vestidos de negro, encapuchados, portando armas largas, con la excusa de buscar a alguien contagiado de COVID. Finalmente me secuestraron envuelto en sábanas con el objeto de no permitir que los vecinos pudieran identificarme al salir del edificio, y todo ello, por supuesto, ocurrió ante la aterrorizada mirada de mi esposa y mi hijo de entonces de 8 años, a quienes los funcionarios le dieron la macabra instrucción de que se despidieran porque no sabían cuándo podrían volver a verme. Evidentemente no buscaban a nadie contagiado de COVID, me buscaban a mí por ser un exprofeso opositor al autoritarismo en Venezuela. Los funcionarios hicieron siembra de elementos para construir la justificación de mi secuestro en mi vivienda: explosivos, granadas y armas, lo cual es una conocida práctica de los órganos represivos. La vivienda fue desvalijada, hurtados los vehículos de la familia, desarticulando por completo la logística del hogar. Mi pasaporte venezolano fue hurtado por los funcionarios y jamás fue devuelto a mi familia, aun cuando mi esposa hizo reiteradas solicitudes para ello. Y finalmente salí entonces de mi casa envuelto en esa sábana. Fui dirigido a un vehículo identificado de la DGCIM, vehículo negro, una camioneta cuyos asientos en la parte trasera parecían haber sido retirados como dispuesta exclusivamente para carga, y finalmente es así porque era para la carga de armas. Entro en ese vehículo y soy víctima de la primera golpiza dada la impunidad que les permitía el escudarse dentro de esa camioneta, y recibo un mensaje claro y directo de parte de uno de los funcionarios que me refiere: "Aquí comienza tu pesadilla".
En ese vehículo fui trasladado desde mi residencia a las instalaciones de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Boleíta, en Caracas. Estando en la zona de estacionamiento, aún sin ser registrado formalmente como ingresado a la institución, continuó la tortura, en este caso ya con la intención de obtener algún tipo de información acerca de mi trabajo dentro del gobierno encargado y, por supuesto, buscando elementos para incriminar y perseguir al resto del equipo. En ese momento dispusieron mis manos en el parachoque del vehículo y repetidamente las golpeaban con las culatas de los fusiles. Fui sometido a asfixia con una bolsa plástica. Evidentemente, cuando uno percibe amenaza de ver interrumpida la respiración, tiene el reflejo innato, una reacción fisiológica de tomar aire, como cuando se va a sumergir al agua. Y ellos lo que hacen en ese momento es que golpean fuertemente el abdomen para que uno pierda el aire y se inicie el proceso de asfixia mecánica de manera inevitable. En ese contexto empecé a recibir la amenaza directa de que someterían a mi hijo al mismo trato de tortura en mi presencia. Yo había hecho disposición de algunos mecanismos preventivos, sabiendo el riesgo que confería el trabajo que hacía, y en función de ello me decidí a confrontarlos con la versión que yo consideraba la realidad, diciéndoles que era imposible que le hicieran eso porque no lo tenían. La respuesta fue que se hizo aún más brutal el castigo físico, lo cual, si bien me afectó en cuanto a las lesiones recibidas, al menos me brindó la tranquilidad espiritual de saber que efectivamente mi hijo se encontraba a salvo. Durante un periodo aproximado de 48 horas desde ese momento, fui dispuesto en pasillos, lugares comunes, depósitos de material, siempre esposado, encarpetado, y paso a explicar ese término. Se refieren ellos como encarpetar a alguien, utilizar material de oficina, carpetas de cartón, disponerlas alrededor de la cabeza y después rodearlas de cinta plástica para aislar sensorialmente al secuestrado. En todo momento debía estar de pie o arrodillado. Si en algún momento adoptaba alguna postura que no fuese esa, cualquier custodio que estuviese a cargo infligía castigo para obligarme a regresar a ella. Sin comida, sin agua, sin acceso al baño, prácticamente escondido por no estar regularizado ante la justicia porque no había sido presentado. Lo que quiere decir que durante ese periodo de 48 horas, en términos prácticos, estuve en desaparición forzosa. Luego, el día 4 de abril, soy presentado en el Tribunal 18 de Control, que fue el que dictó la privativa de libertad, pero y haciendo los cargos de terrorismo, tráfico de armas y explosivos y asociación para delinquir, pero ese tribunal no era competente en esa materia y por cuanto entonces se declaró incompetente y volví a las instalaciones del DGCIN en Boleíta, particularmente en ese momento a las instalaciones del DAE, que es la División de Asuntos Especiales, dirigida por el Teniente Coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, Alexander Granco Arteaga. Ahí pasé esa noche, por supuesto, bajo amenaza y maltrato nuevamente. Para el 5 de abril, día siguiente, ser llevado nuevamente a tribunales, al Tribunal Segundo en primera instancia en función de control con competencia en terrorismo, cuya jueza era Hilda Villanueva, y con el fiscal asignado Regino Cova. Mi abogado en esa oportunidad, Joel García,
a quien tomo la oportunidad para agradecer y reconocer su labor no solo conmigo, sino con tantos presos políticos a los que ha asistido en estos duros trances. Hizo exposición clara de las irregularidades vistas en el proceso, tales como la siembra de 2 granadas, un supuesto explosivo, inclusive droga para construir una incriminación falsa. Señaló cómo la orden de captura tenía una fecha posterior a la de mi detención, lo cual declara una inconsistencia temporal en ese documento. Y al declarar eso, más el vicio presentado por haberse iniciado las acciones por un tribunal no competente, la jueza Hilda Villanueva, con anuencia del fiscal Regino Cova, manifestó que como esas actuaciones estaban tomadas en ese momento, era suficiente para regularizar el proceso, lo cual les puede dar una idea de la ligereza con la que se viola el debido proceso a los perseguidos políticos en Venezuela. Allí inició el proceso de reclusión formal en el DGCIM. Estuve en alrededor de unos 8 lugares distintos durante mi reclusión, espacios muy pequeños y calurosos, como la denominada celda vertical, donde efectivamente no hay manera de estar sino parado. Recuerdo que en ese espacio me enfermé, lo manifesté y recibí como mensaje de vuelta de parte de mis captores: menos mal, uno menos. Estuve en otras áreas denominadas como sector C, caracterizadas por el hacinamiento, más de 100 personas en un espacio que es menor a los 80 metros cuadrados, donde teníamos que disponerlos de la manera humanamente posible, en rincones, inclusive en las áreas de baño. Y por supuesto estuve en la Casa de los Sueños, lugar ya descrito antes por mi compañero Luis de la Sota, a quien tuve la oportunidad de conocer en ese espacio y cuyas características ya son conocidas por todos. Adicionalmente fui llevado a casas de tortura externas a las instalaciones formales del organismo represivo de la DGCIM, una de las 17 identificadas en Caracas por informes recientes de la ONU, donde fui torturado con golpes y también con la exposición al sufrimiento de otros compañeros torturados. Dado que ellos en su elaborada dinámica de tortura psicológica conocen que ese es un recurso muy valioso para ellos para lograr romper la psiquis y la voluntad de quienes estamos bajo cautiverio político. En todo momento fui tratado como un prisionero de guerra, y no solo porque así se sintiera, sino porque en efecto así lo verbalizaban. De manera directa era señalado de forma permanente como un prisionero de guerra, lo cual es absolutamente lógico con su proceder, pues ellos consideran enemigo a cualquiera que esté dispuesto a trabajar por la libertad y la democracia en Venezuela. Pasé sesiones de más de 20 horas colgado de mis muñecas, esposado en altura, una altura considerable. Recuerdo que por mi cabeza pasaba que, siendo yo una persona de talla media a alta, quedaba prácticamente de puntillas, lo que me hace pensar que una persona baja podía quedar inclusive colgando en esa circunstancia, desnudo, esposado permanentemente, siendo sometido a periódicos baños de agua helada en un espacio reducido con un sistema de enfriamiento evidentemente sobredimensionado para generar unas temperaturas muy bajas que eran
difícilmente soportables en ocasiones. Ahí, mientras intercalaban la tortura con el interrogatorio, fue donde por primera vez recibí la aplicación de descargas eléctricas en la zona lumbar de mi espalda. Prácticas como esas se desarrollaron a lo largo de los 5 meses y también fue, por supuesto, prohibida para mí la visita de mi familia o de mi defensa. Solo se me permitieron cortísimas llamadas de alrededor de 3 minutos, espaciadas según el capricho del cuerpo autoritario en cuanto a si estábamos o no castigados para ello. Esas llamadas diligentemente eran administradas por mi esposa en 1 minuto y medio para ella y 1 minuto y medio para mi hijo. Aun cuando fueron ya a partir de la tercera en la que me comuniqué con él, porque debo reconocer que en las primeras 2 no tuve la capacidad de comunicarme con él en esas circunstancias. Durante mi cautiverio, mi hijo de entonces de 8 años cumplió 9 años y gracias a la colaboración de amigos y compañeros pudo recibir un regalo de parte de su padre. Aunque el regalo que él más aspiraba era poder contar con mi presencia. De cualquier forma, esa realidad piadosa que había sido construida alrededor de él, diciéndole que su papá estaba designado en una misión secreta para luchar contra el COVID, protegió el alma inocente de mi hijo por un buen tiempo, y por lo cual agradezco a mis amigos, compañeros y a mi amada esposa, que dedicó su esfuerzo y dedicación a mi hijo y a darme fortaleza a través de las escasas cartas que pude recibir de ella y de él durante mi presidio. Durante esos 5 meses no tuve prácticamente ningún tipo de contacto con la luz solar, pero lo que sí había era la certeza de haber hecho lo correcto. Y finalmente, después de ese infierno, fui liberado a partir de un acuerdo de naturaleza política. Y es importante señalar ese punto, porque eso es una prueba más de que, en efecto, lo que hemos padecido los prisioneros políticos venezolanos no está sujeto de ninguna manera a lo procesal, ni de ninguna manera a lo jurídico. Está única y estrictamente sujeto a la discreción y al capricho de los cuerpos represivos, que son los que finalmente definen la suerte de quienes somos arrastrados injustamente a sus calabozos. Tras mi liberación y una corta pausa de 48 horas, decidí seguir trabajando, porque así de tercos somos los que creemos en que Venezuela debe ser un país libre y democrático. Aunque aún era acompañado de las pesadillas que aún no me abandonan. Y tanto no me abandonan que, producto de la construcción de esta declaración que preparé para ustedes hoy, y como lo sabía, el día de ayer experimenté una de ellas, como suele ocurrir. El día 9 de diciembre, casi 3 meses después de seguir trabajando, después de haber sido liberado, fui nuevamente amenazado por Diosdado Cabello de forma directa y nominal en su programa acostumbrado, haciendo referencia a que un cooperante había dado información que requería que sobre mí y algunos otros debía ser aplicada lo que él denominaba la ley, que en realidad no es una ley, sino la continuidad sistemática de esa
horrenda puerta giratoria en la que se ha convertido el sistema represivo en Venezuela. Y ello me obligó entonces a preparar un traslado clandestino por vía terrestre para mi esposa, mi hijo y para mí, desde mi residencia en Caracas a la ciudad de Cúcuta, en Colombia, para luego dirigirme a los Estados Unidos, donde me encuentro en condición de refugiado político. Atravesando ese río fronterizo con Colombia a la 1 de la mañana, donde el agua llegaba al borde del vehículo que nos trasladó, el llanto de mi hijo que había sufrido tanto, igual que mi esposa en el asiento de atrás, era el que daba el anuncio del inicio de nuestro obligado destierro. Los invito a imaginar por un momento que su trabajo sea una amenaza constante para su vida y la de su familia. Yo me convertí en un objetivo militar de la dictadura por trabajar, por querer una Venezuela libre. Y por ello sigo trabajando, porque justamente sé que el mayor delito para el régimen es luchar por la recuperación de la democracia y la libertad de mi país. Y créanme que eso no es un lugar común, porque es una realidad de la cual me tienen a mí como prueba hoy aquí. Aquellos que adversamos la dictadura y por ello hemos sido objeto sistemático de atropello de los derechos humanos y ejecución de crímenes de lesa humanidad, al igual que nuestras familias, que no por ser de forma indirecta es menos dolorosa, queremos hacer saber al mundo lo que pasa, no como cronistas, sino como testimonios vivos, por duros que resulten, sobre las terribles prácticas represivas del autoritarismo que son apoyadas por el secuestro institucional de la administración de justicia hoy en Venezuela. La represión dictatorial no empezó hoy, no empezó ayer, no empezó hace 6 meses. Presos políticos somos todos los más de 16.000 venezolanos contabilizados desde 2014 que hemos atravesado cautiverio de conciencia durante todos estos años de persecución a la alternativa democrática, en mi caso particular por ser parte de la iniciativa del gobierno encargado, en el caso de que suma tantos casos como el del propio presidente Juan Guaidó, que vio amenazada su vida y la de su familia, Roberto Marrero, que atravesó presidio, Sergio Vergara y Rafael Rico, perseguidos por la misma dictadura en ese mismo esquema, el mismo Edmundo Rada, que permaneció desaparecido por 24 horas y fue encontrado el 17 de octubre de 2019 totalmente carbonizado, cuando escasas 3 semanas atrás había colaborado con nosotros en la presentación de un acto del gobierno encargado en la zona popular de Petare. Todos ellos y tantos que quienes por luchar por la causa de la libertad vieron sus vidas truncadas por la violación de los derechos, el destierro o incluso la muerte. Los prisioneros políticos y exprisioneros políticos somos hoy una población simbólica representada por números y anécdotas. Si a cualquiera en su naturaleza humana verdaderamente le preocupan y le interesan, les pido que por favor le brinden el trato que le darían a un compatriota que luchó una guerra en un frente invisible para muchos, pero por la libertad de todos. Los sobrevivientes que aquí estamos queremos hacerles saber la realidad, aun cuando las heridas no están sanadas y aun cuando los culpables de esas heridas aún están en libertad. Hacemos esto por todos quienes hoy permanecen en injusto encierro y por quienes hemos padecido igual que nuestras familias, para que haya justicia por lo ocurrido y para que la barbarie finalmente se detenga. Esta declaración no solo tiene por objeto de mi parte hacer registro histórico de las atrocidades cometidas por la dictadura en Venezuela sobre quienes
tenemos la intención de devolver la democracia a nuestro país, sino que también quiero que sea un documento a posteridad para poder explicarle a ese niñito de 8 años que cumplía 9, que entienda que hoy, siendo un hombrecito de casi 13 años, entienda cuáles fueron las importantes razones por las cuales su padre no pudo entregarle personalmente su regalo. Hoy más que nunca ratifico un mensaje que di ante aquella infundada acusación de la Inquisición opresiva constituida en ese tribunal y rito que me acusó. Y concluyo diciéndoles que la luz de las ideas de los hombres libres disipará las tinieblas de la tiranía. Muchas gracias a todos.